Bienvenidos, niñas y niños, a un programa más de lengua materna de quinto grado. Como siempre, recibimos con gusto al maestro Francisco Olivares Sánchez y, por supuesto, a Ton. Muy bien. A mí también me alegra compartir este espacio con todos nuestros niños en casa, contigo, Juan Carlos, y obviamente contigo, Ton. Sí, yo también opino lo mismo, maestro Francisco. Y también, Juan Carlos, estoy más que puesto para empezar esta clase. Me alegra mucho saberlo, Ton y Juan Carlos, y nuestros estudiantes en casa. Seguramente están igual de dispuestos y motivados, y yo también lo estoy. Pues en esta clase iniciaremos el trabajo con una nueva práctica social del lenguaje, la número 10, escribir artículos de divulgación para su publicación. Para ello, a lo largo de 6 sesiones, recordaremos lo que sabemos sobre los artículos de divulgación. Exploraremos diferentes modelos para identificar sus características. Elegiremos el tema, investigaremos y seguiremos los pasos del proceso de producción para escribir nuestro texto y publicarlo. ¡Guau! Me emociona muchísimo, profesor. La ciencia me encanta y poder trabajarla en español me parece una excelente idea. Sí, de hecho es algo que ya han hecho tú y nuestros estudiantes en casa en grados anteriores, como cuando armaron una revista de divulgación científica en 3er grado, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Me siento preparado para este reto. Bueno, profesor, ¿y entonces qué haremos el día de hoy? Cuéntenos. Miren, en esta clase recordaremos qué sabemos sobre los artículos de divulgación científica y profundizaremos en el concepto divulgación y su relevancia. Bueno, suena muy interesante. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Pues bien, para tenerlos listos, su libro de texto de español, diccionario, cuaderno y lápiz o pluma para tomar nota. Perfecto, maestro. Pues entonces, comencemos. Pues comencemos. Y el inicio sería recordar lo que saben acerca de los artículos de divulgación científica. Como les mencioné, ya en 3º de primero escribieron uno, y no solo eso, sino que armaron una revista. ¿Se acuerdan? Así es. En casa hagan también este ejercicio de memoria. A ver, Ton, fíjate, ¿recuerdas lo que hiciste, lo que tú hiciste en este grado cuando ibas en 3º? ¿Te acuerdas lo que hiciste? Más o menos, pues revisamos diferentes revistas científicas para niños y como detectives identificamos pistas para poder reconocer cómo son y qué tienen este tipo de textos. También me acuerdo que vimos cómo se estructuran y cómo se dividen, tanto en los temas que abordaban como en el tipo de lenguaje que utilizan. Y creo que ya. Pues déjame decirte que para hacer un más o menos, recuerdas mucho, ¿eh? Y a ver, entre todo esto, ¿tienes en mente cuál era el propósito? Pues creo que era algo así como explicar de forma más sencilla algo que es muy complicado. Órale, Ton. Estoy muy sorprendido con todo lo que sabes sobre este tipo de textos. Uy, gracias, Juan Carlos. Es que me encanta la ciencia y la verdad es que disfruté muchísimo ese proyecto. Digo, aunque no lo recuerdo muy bien todo, pero creo que mi tema fue ciencia y tecnología aplicada a la elaboración de calcetines. ¿En serio, Ton? Oye, pues me intriga saber cómo lo abordaste en un artículo de divulgación para niños. Luego me lo muestras, ¿no? Sí. A mí también me interesa mucho que nos los compartas, Ton, y me gustaría leerlo. Pero, a ver, me parece que expresas muy bien con tus palabras cuál es el propósito del artículo de divulgación científica. Ahora, hay algo importante a señalar sobre lo que haremos en esta ocasión que cambia el panorama. En 3er grado, el texto que escribiste era para niños como tú y nuestros estudiantes en casa. Por eso revisaste publicaciones dirigidas a ese tipo de público. Pero ahora el público será más amplio, por lo que los artículos de divulgación científica que revisaremos estarán dirigidos a adolescentes y adultos. Esto nos hará poder aprender más acerca de este tipo de texto. Me encanta aprender más sobre todas las cosas. Y para empezar, les propongo leer 2 fragmentos de artículo, ambos
abordan el mismo tema, pero uno es científico y el otro es de divulgación científica. La idea es que esta lectura nos permita tener claro el concepto de divulgación, porque es fundamental para la tarea por realizar. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, maestro. Entonces, ¿la idea es observar las similitudes y diferencias? Así es, Juan, exactamente. Contrastar los textos y observar cómo se transmite una misma información a un público especializado en el tema y cómo se hace al público en general. Empezaremos con el fragmento del artículo científico. Observen en casa. Mucha atención con el tipo de palabras que utilizan y cómo se construye el discurso. Además, en la lectura de cada fragmento podrán ver en pantalla las imágenes que incluyen uno y otro texto. Pongan atención en ellas. ¿Les resultan difíciles o fáciles de comprender? Bien listos con ello. También lean los pies de imagen y respóndanse lo mismo. Recuerden que, tal como lo vieron en tercer grado, los recursos gráficos cumplen una función importante para ayudar a comprender el contenido. ¿Recuerdas por qué, Ton? Sí, lo recuerdo muy bien. Los recursos gráficos nos servían para poder ilustrar lo que decía el texto, también para complementarlo y para darnos información adicional. Muy bien, Ton, muy bien. Seguro nuestras niñas y niños en casa también lo recuerdan. Durante las lecturas, escriban algunas palabras que desconozcan sobre lo que les interese saber su significado y búsquenlas en el diccionario. Ahora sí, Juan, ¿nos ayudas a leer, por favor? Claro que sí, maestro, con todo gusto. Dice, muy bien. La entrada del coronavirus en la célula huésped está medida por la glicoproteína de pico transmembrana S, que forma homotrímeros que sobresalen de la superficie viral. S comprende dos subunidades funcionales responsables de la unión del receptor de la célula huésped, subunidad S1, y la función de las membranas viral celular, subunidad S2. Para muchos CoV, S se enciende en el límite entre las subunidades S1 y S2, que permanecen unidas no convalentemente en la conformación de prefusión. La subunidad distal S1 comprende el o los dominios de unión al receptor y contribuye a la estabilización del estado de prefusión de la subunidad S2, anclada a la membrana que contiene la maquinaria de fusión. Para todos los CoV, S se enciende aún más por las proteínas del huésped en el llamado sitio S2, ubicado inmediatamente aguas arriba del péptido de fusión. Se ha propuesto que esta escisión activa la proteína para la fusión de membranas a través de extensos cambios conformacionales irreversibles. Como resultado, la entrada del coronavirus en las células susceptibles es un proceso complejo que requiere la acción concentrada de la unión al receptor y el procesamiento proteolítico de la proteína S para promover la fusión virus-célula. Los diferentes coronavirus utilizan dominios distintos dentro de la subunidad S1 para reconocer una variedad de receptores de unión y entrada dependiendo de la especie viral. Los coronavirus humanos endémicos OC43 y HKU1 se unen a través de su dominio SA a 5N-acetil 9O acetil cialócidos que se encuentran en las glicoproteínas y glicolípidos en la superficie de la célula huésped para permitir la entrada de células susceptibles. Sin embargo, MERS-CoV-S usa el dominio A para reconocer los receptores de unión de cialócidos no acetilizados, que probablemente promueven la unión posterior del dominio B, SB, al receptor de entrada diptetilpepticida 4. El SARS-CoV y varios coronavirus relacionados con el SARS-CoV, interactúan directamente con la enzima convertidora de angiotensina 2, ACE2, a través de SB para ingresar a las células diana. Paredes Alexandra C., Jung, Parque, Torosi, M., Alejandra Wall, Abigail, McGurr, Andrea T., Bessler, David. Estructura, función y antigenicida de la glicoproteína espiga del SARS-CoV-2. Cell Ciencia que Inspira, volumen 181, número 2, 16 de abril del 2020. Y bien, lo importante, estudiantes en casa, Tom, Juan, ¿comprendieron algo de texto?
¿Se entendió el texto? Yo entendí y reconocí palabras que últimamente hemos escuchado mucho, pero la verdad no comprendí qué quieren decir los autores. Pues bueno, tal vez yo por ser pues mayor que Tom comprendí que de forma general habla sobre el mecanismo de infección del virus que provoca el COVID-19, pero desconozco todos los elementos que mencionan y sus interacciones, así que la verdad no sabría cómo explicarlo. Es muy buena tu observación, Juan Carlos. Conforme crecemos y tenemos más experiencia en la vida escolar y fuera de ello, y sobre todo cuando adquirimos mayores conocimientos, podemos comprender más cosas. Sin embargo, este texto será difícil de interpretar en su totalidad para alguien que no sea especialista. Por ejemplo, un epidemiólogo, infectólogo o cualquier otro tipo de científico dedicado al conocimiento, estudio y combate de los virus. Pues yo no entendí nada. Me di cuenta que algunas tenían que ver con lo que Juan Carlos leía, pero yo no comprendí muchas palabras y los pies de imagen menos. Sucede por la misma razón que con el desarrollo del tema. Mira, Ton, el texto es más complejo. Sus destinatarios son especialistas y ellos sí podrían encontrar las características de los apoyos gráficos que tú estás mencionando, estas imágenes que vimos y en las gráficas, mientras que para quienes no somos especialistas resulta incomprensible. Vamos a continuar, Juan Carlos. Listos, estudiantes en casa. Juan, ¿nos ayudas, por favor, con la lectura de un fragmento de un artículo de divulgación, por favor? Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Así infecta el coronavirus. El nuevo coronavirus y el SARS de 2003, otro primo cercano con el que comparte más de 80% del genoma, usan la misma puerta de entrada, la proteína ACE2, que se forma en la superficie exterior de las células del pulmón y otros órganos que siempre tiene que estar ahí, pues es esencial para mantener la presión sanguínea y evitar enfermedades cardiovasculares. Para el virus, la ACE2 es como una cerradura en la que introduce una llave, la proteína S. Cada tipo de coronavirus tiene una proteína S ligeramente diferente. Es uno de los elementos que más mutaciones acumulan debido a su importancia para iniciar la infección, y conocerla en todos sus detalles es esencial para poder desarrollar tratamientos. Una vez dentro de la primera célula humana, un coronavirus puede generar hasta 100.000 copias de sí mismo en menos de 24 horas, explica Isabel Sola, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología. Cada vez que sucede este proceso, la célula invadida es destruida y esto es lo que produce la neumonía y el resto de síntomas de la enfermedad COVID-19. Cada vez que el virus infecta una célula nueva, se pueden producir erratas, mutaciones, en el copiado de su secuencia genética, compuesta por 30.000 unidades. En comparación de un genoma humano, contiene 3.000 millones. Existe el miedo de que una de estas millones de veces que el virus se multiplique gane una mutación que le dé una nueva capacidad, por ejemplo, más letalidad. Galocha Artur Domínguez Nuño, Así infecta el coronavirus, El País, 11 de marzo de 2020. Bueno, ahora sí entendí un poquito más. Bueno, la verdad es que todavía hay términos y cosas que todavía creo que están muy complicadas, pero más o menos sí puedo comprender de qué trata el texto. Y de verdad, ¿estos dos textos hablan de lo mismo, maestro? Así es, Ton, así es. En ambos, digamos que la idea principal es explicar cómo ingresa el virus del SARS-CoV-2 a las células humanas. Maestro, en el primero, utilizan términos científicos de cada componente y sus mecanismos para explicar el proceso. Mientras que en el segundo lo explican haciendo comparaciones con un ejemplo como el de la llave, ¿no? Que entra en una cerradura para que pues, un público un poco más amplio pueda tener una idea más clara sobre cómo penetra este virus a las células humanas. Sí. Y en el segundo fragmento es un poco más sencillo comprender cómo ingresa el virus en las células humanas. Y creo que también las imágenes también son más fáciles de entender y van apoyando y dando información adicional a la que aporta el texto. Sí, yo también observé lo mismo que Ton. Y los textos que incluyen, más que pies de imagen, explican lo que la imagen representa.
Así es, Ton, Juan Carlos, son excelentes observaciones. Esto nos lleva a lo que compartió Ton al inicio sobre la divulgación, ¿se acuerdan? Y también a lo que nos dijo más adelante sobre lo que recordaba de la función de los recursos gráficos en los artículos de divulgación. Hay algo más que me gustaría concretar con nuestros estudiantes en casa y con ustedes, lógicamente. Desde el principio hablamos de dos tipos de publicaciones científicas, las especializadas que se conocen como de difusión y las de divulgación. La difusión pretende compartir conocimiento entre pares, es decir, entre especialistas que pueden compartir hallazgos, resultados o hacer propuestas de trabajo utilizando un lenguaje especializado. En este caso, tanto el autor como el lector poseen conocimientos equiparables y comparten el mismo lenguaje. Así, el primer fragmento que vimos, que leyó Juan Carlos, solo podría estar en una publicación de difusión científica. Por otra parte, en la divulgación, el autor es alguien que posee un conocimiento especializado, que sabe que el público al que se dirige, aunque tenga conocimiento sobre el tema, no es especialista. Por lo tanto, explica sus saberes de modo que pueda ser comprendidos por sus lectores. Es decir, de manera sencilla, como lo vimos en el segundo ejemplo, en el fragmento que leyó también Juan Carlos. Qué interesante, maestro. Yo no conocía esa diferencia. Fíjense que esto es muy relevante. La diferencia que existe, Tom, Juan Carlos, hay que tenerla muy claro. ¿Por qué? Porque en ocasiones se habla de difusión cuando en realidad nos referimos a divulgación. Y si no tenemos claro los conceptos, lógico, los vamos a confundir. Claro. Ay, pues yo creo que ya estoy convirtiéndome en todo un especialista en textos y tipos de publicaciones. Así es, Tom. Y eso me alegra mucho porque quiere decir que estamos cumpliendo uno de los propósitos de esta clase. Exactamente, profesor. Y a mí también me alegra muchísimo, porque bueno, estoy aprendiendo cosas nuevas. Decía que no conocía esta distinción y me parece muy, muy importante porque para quienes no somos especialistas, nos ayuda a saber que si queremos comprender más sobre un tema científico, lo que debemos buscar son publicaciones de textos de divulgación. Así es, Juan Carlos, así es. Y además hay algo sobre lo que necesitamos estar muy alertas. Las noticias o información falsa, por ejemplo, en esta situación que atravesamos con la pandemia, han surgido infinidad de artículos y otros tipos de texto que aparentan ser de divulgación, sin embargo, inventan y tergiversan la información científica y terminan difundiendo ideas erróneas que ponen en riesgo no solo a quien los lee, cree y comparte con otros, sino a toda la comunidad. Exactamente. Y bueno, entonces en este caso, ¿cuál sería la recomendación para todas las personas, maestro? Mira, primero, ser minuciosos y críticos con el propio texto, haciendo lo que han aprendido a lo largo de las clases que hemos dado, ¿se acuerdan? Al analizar las fuentes, observar que en los textos se citen fuentes confiables, ¿se acuerdan? Claro, por ejemplo, si dice, una universidad alemana llevó a cabo un estudio donde descubrió que... A ver, tendríamos que verificar que se incluya el nombre de la universidad, el nombre del estudio, quizá de los científicos o investigadores que participaron y datos precisos sobre en qué consistió dicho estudio y cuándo se realizó. Por ejemplo, puede ser lo mismo si leemos algo como un reconocido epidemiólogo mexicano afirmó que... A ver, necesitaríamos comprobar que incluyan el nombre, en qué organismo o institución se desempeña, cuál fue su afirmación y sobre todo en qué se basa para hacerla. Exacto. Como los argumentos, más o menos, ¿verdad, maestro? Creo saber a qué te refieres, Tom, precisamente. Pero, a ver, mejor explícanoslo tú. ¿A qué te refieres? Claro, maestro. Mire, me refiero a observar que lo dicho en el artículo de divulgación, pues se basa en hechos, en datos e información verificable. Muy bien, así es, Tom. Esas mismas características son las que deberían considerar. Y dos aspectos más. Revisar que la publicación tenga el respaldo de organizaciones o instituciones reconocidas como centros de investigación, universidades,
asociaciones civiles o instituciones gubernamentales. Por ejemplo, y el segundo sería contrastar la información buscando diferentes textos que aborden lo mismo y que incluyan lo que mencionas. Muy bien, profesor. Me parece que estos puntos son muy importantes, no solo para llevar a cabo esta práctica social del lenguaje, sino para mantenernos bien informados siempre, ¿no? Así es, Juan Carlos. Así es. Necesitamos cuestionarnos lo que leemos y verificarlo para estar bien informados. Eso es cierto, pero en el caso de la enfermedad COVID-19, para saber cómo cuidarnos y cuidar de los otros. Maestro, tengo una duda. Cuando nos habló de la diferencia entre difusión y divulgación, nos dijo que los textos de divulgación los escribe un especialista para un público pues que tiene otros niveles de conocimiento diferentes sobre el tema, pero yo no soy un experto. Entonces, ¿cómo voy a poder escribir el artículo? Muy bien, muy buena observación, Ton. Eso sucede en el ámbito profesional. Nosotros haremos nuestro texto para la escuela, y sí, es cierto, para compartir con otros, pero no lo publicaremos en revistas o libros, ni de difusión, ni de divulgación. Además, hay algo muy importante, Ton, para realizar tu artículo tal como lo hiciste cuando ibas en tercero de primaria, ¿te acuerdas? Después de elegir el tema, deberás buscar información confiable. Esto lo vas a encontrar en distintas fuentes y a partir de los resultados de tu investigación vas a redactar el texto, así que serás mucho más experto de lo que eres hoy. Ay, no lo había visto de esa manera, profesor. Ton, el experto en... Ay, no sé, bueno, ya lo sabré cuando elija mi tema. Muy bien, Ton. Muy bien. Pues hemos llegado al final de la clase de hoy. A partir de contrastar dos textos científicos sobre el mismo tema, pero dirigidos a públicos distintos. Esto nos permite que comprendamos más sobre qué es la divulgación científica. En la siguiente clase profundizaremos en las características de los artículos de divulgación científica, lo que nos dará más herramientas para escribir nuestro texto. Muchas gracias, estudiantes en casa. Ton, Juan Carlos. ¡Wow, profesor! Estuvo muy interesante la clase de hoy y además recordé lo que hice en tercer grado y aprendí cosas nuevas sobre los textos científicos. Exactamente, pues para mí también fue muy enriquecedora, maestro Francisco. Ton, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Artículos de Divulgación, el principio, de lengua materna de quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. A continuación, historia. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Yair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando, 10 veces cada una, y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha, izquierda, derecha, ok, derecha, izquierda, elevamos derecha, izquierda, muy bien, bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral, muy bien, 3 más, al frente, bien estirado los brazos, otra, bien, descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo, bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair,
Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. 1, 2. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. 2. 1. 2. 3. Respiramos. Descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano, apoyamos la mano derecha, estiramos totalmente el cuerpo, bien estirado, ponemos bien la posición y ejecutamos 3 veces. 1, 2, 3. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una más. 1, 2, tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, 3, perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Desde muy pequeña mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje, mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú puedes ser la llave de ese conocimiento.